give you my phone number. 33 minutos pasaron ya de este día miércoles y por supuesto, como cada miércoles a partir de las 0:30 horas, tenemos nuestro segmento de Palabra Invertida con el señor Javier del Ponte. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? ¿Qué tal, bien? Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, aquí estamos nuevamente. ¿El señor? ¿Y qué título querés que te diga? ¿Señorito? Joven, No, muchacho. tal vez me tengo que acostumbrar al señor. Claro, por supuesto, y ya te vas a acostumbrar. Es un momento en la vida cuando en la calle te dicen señor y vos te empezás a dar vuelta. Ahí es el momento de acostumbrarse. Bueno, que uno se dé vuelta quiere decir que se está asimilando, ¿no? a esa categoría. Hay una época en la que no te acostumbras. Sí, te dicen te gritan y vos seguís derecho. Claro, por eso te digo, ya te va a pasar que te vas a acostumbrar a que te digan señor. ¿Se entiende? Bueno, Javi, ¿querés que le contemos a la gente a alguien especial, que le mandemos saludos antes de arrancar? Bueno, por lo pronto quiero agradecerle a Isabel. Creo que Isabel fue la que dejó estas dos palabras. No sé si lo tenés por ahí. Vos sabés que lo estoy buscando y no lo encuentro, pero bueno, en realidad, a ver. Bueno, acá está, me parece. ¿Está? Que sí, dice penumbras y dos palabras. Vamos a escucharlo y vamos a explicarle después a Isabel. Bien. De qué se va a tratar el tema. A ver, hola. Hola, Julio César, sí. Soy Isabel Aida. Quería escuchar Penumbras por Sandro y tengo dos palabras para Javier. No sé si puede ser éxito y perfección. Cualquiera de las dos, no sé. Gracias, un beso, chao. Un beso, Isabel Aida. Bueno, Javier, expliquémosle a ella. Bien. Lo que le comentaba antes a Julio, que ahora te voy a comentar a vos y a todos los que nos están escuchando, es que son ambas, éxito y perfección, dos palabras muy interesantes que se ha trabajado muchísimo desde el ámbito del psicoanálisis, desde una cierta perspectiva crítica, digamos, a estas dos cuestiones, digamos, al éxito y a la perfección. De hecho, el primer libro que escribí, digamos, tiene una relación con estas dos categorías como ideales, ¿no? Y creo que ya estoy tirando alguna punta de lo que vamos a trabajar, y es algo que me parece demasiado interesante y que me gustaría armar algo y traerlo, ¿no? Profundizar bien en el profundizarlo y poder traer algo un poco más digerido, ¿no? Si bien, digamos, tengo la posibilidad tranquilamente de hacerlo ahora, me gustaría traer algo mucho más digerido, ¿no? Así que bueno, Isabel, te propongo eso, no para pateártelo, sino para realmente, como me tocaste en algo que me interesa, y mucho, entonces lo traigo para la próxima bien armadito, exactamente. Para hoy lo que tenía pensado, y no menos interesante, son dos cuestiones también, dos palabras, ¿sí? Que a priori uno las considera sinónimos. En nuestro lenguaje cotidiano, de hecho, conviven tranquilamente como si lo fueran, pero realmente no lo son, y de hecho pueden aportar alguna luz para poder empezar a vislumbrar otras dimensiones, ¿no? Es decir, a dónde se apunta con una u otra palabra. Estas protagonistas son significado y sentido, ¿sí? Dos cuestiones que, a mi entender, son muy diferentes, ¿no? Vamos a arrancar primero por la cuestión del significado, ¿sí? Bien. Y que lo vamos a circunscribir bien a lo que es un significado lingüístico, ¿sí? Si uno... Vamos a hacer un juego ahora, Julio. ¿Qué te parece? Dale. ¿Sí? Yo te digo... diga. Yo te digo él, ¿sí? ¿Y vos qué entendés por él? Entiendo que te referís a algo masculino, a él, a algo espacial, a el objeto. Bien, perfecto, dijiste algo masculino, es decir, que uno puede estar refiriéndose a un objeto, a una persona, pero en masculino, ¿no? A un tema de conversación, por ejemplo, el incendio en tal lado, ¿no? En San Martín y San Juan, por ejemplo. Bueno, dejémoslo ahí. Bien. Entonces, vos entendés que yo me estoy refiriendo a cualquier cuestión masculina. Ahora, ¿qué sucede si yo a esa palabra le añado el caballo? Ya estás situándola con un objeto. Estoy haciendo un enlace con otra palabra, con otro signo, ¿sí? Y
paso a determinar con el posterior el anterior. Ok. ¿Sí? Es decir, él ya no puede significar ni una cosa, ni un tema, ni una persona en masculino, sino que tiene que significar solamente el caballo. Bien. ¿Sí? La referencia a un caballo. Ahora, si yo añado un tercer término, ¿sí? Ajá. Y lo que estoy haciendo en este caso es hacer un encadenamiento de signos, ¿sí? Armando una frase. Ok, ¿bien? de palabras. De palabras, Bien. por supuesto. Y añado blanco, ¿sí? Bien. Entonces, blanco, como posterior, como tercer término, determina en retrospectiva a sus anteriores. Ok. ¿Sí? Da por De hecho modo que tal el caballo es blanco. que me estoy refiriendo a un caballo que es blanco, Claro. por lo cual no puede ser el negro, no puede ser el color chocolate y Claro. el manchadito tampoco. Ok. ¿Sí? Lo mismo sucede si yo sigo añadiendo términos, es decir, que cuando uno pone un punto final, ¿sí? Un punto y seguida, un punto y aparte, pero Sí. en definitiva algo que pone coto a la oración, ¿sí? En retrospectiva, lo que se lee, lo que se capta es el significado lingüístico, es decir, aquel resultado, ¿sí? De Ujú. la gramática. ¿Bien? Bien. Es decir, de la combinación de signos dentro de una frase. Claro. Bien. Vos signos te referís a palabras. A palabras. Ok. Exactamente, sí. Perdón No, por no, porque la signos precisión. me parecía que también podían ser signos. En este caso, digamos, Reemplazar las palabras por signos, eso quise decir. a lo que vos te referís en realidad es un símbolo. Ok. La Por el palabra, símbolo. digamos, técnicamente hablando, la palabra es signo. Ok. Si uno pasa, digamos, a terminología más técnica, más desde al ámbito de la lingüística, Muy el bien. signo es una palabra. Muy ¿sí? bien. A lo que vos te referís es un símbolo, Un pero símbolo. bueno, ya signo y Es otro símbolo tema, es otro un tema. Otro día. La otra vez leí un artículo de Eco y dijo, yo después de tantos años de vida, pobre Eco ya se murió, ¿no? Pero Sí, sí. después de tantos años de vida, todavía no sé qué es un símbolo. Mira vos. Y fue uno de los más grandes semiólogos de la historia. Así que ni nos preguntemos. ni nos pregunté. Dejémoslo ahí el tema. Sigamos con Bien. lo que estábamos. Entonces, lo que estábamos planteando es cómo, cuando construimos una oración, ¿sí? En ese encadenamiento de palabras, lo que va a producirse es, a partir de un punto, una lectura en retrospectiva que nos va a dar el significado, ¿sí? Y el significado es gramatical, es lingüístico, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿el significado y el contexto tienen que ver? O sea, la frase que vos estás armando tiene que ver con el contexto. Bien. No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo, Bien, pero desacuerdo. realmente estás dándome precisamente la bisagra, ¿no? Bien. Porque para plantear la diferencia del significado con el sentido, lo que tengo que empezar a hacer jugar es la contextualización de una frase, Ok. ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que todos van a conocer, que todos manejan, ¿sí? Sí. Y vamos a hacer entonces esta diferenciación a partir de la frase aquel tiene el pecho frío, ¿sí? Justamente eso. Justamente, Bien. sí. Y yo soy de Newell, así que me yo no dije me nada, estoy criticando así que- solo en todo así caso, claro. pero bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Como ejemplo bien gráfico, aquel tiene el pecho frío. Desde un significado gramatical, o sea, uno analiza la estructura de la frase y que encuentra que aquel como sujeto, ¿sí? Hay una referencia a que tiene su pecho frío, es decir, Ajá. tiene frío en el pecho, podríamos Sí. decir, ¿no? No estamos refiriéndonos al equipo ni nada que tenga que ver con. Bien, lo que acabo de decir es el significado gramatical, Ajá. lingüístico, significado. Bien. Ahora, sabemos, ¿sí? Por el contexto en el que estamos, por la cultura, por la ideología, por toda nuestra idiosincrasia e historia como ciudad, Ujú. que esa frase no se circunscribe al significado lingüístico. Claro. Es decir, No tiene que ver con un trasciende. resfrío. Exactamente, no Bien. tiene que ver con resfrío ni porque está desabrigado ni Claro, nada por el estilo. Claro, ok. Es decir, hay algo que trasciende al significado lingüístico, aunque se apoya en ese En ese significado, se significado. sustenta en Sí, el sí. significado lingüístico, pero lo trasciende, ¿sí? Podríamos decir, lo trasciende o va de trasfondo, ¿no? Y ese es el sentido. Es decir, hay un enlace que se produce entre la frase, entre la gramática, entre el significado y la historia, la ideología, la cultura de un contexto determinado, ¿sí? Que le otorga sentido al significado, que le otorga sentido a la frase, ¿sí? Bien. Entonces ahí que entendemos que ese muchacho es de Newell y no es de Central, ¿sí? Ok. Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre
significado y sentido, que vos aportaste la clave. Es la lectura, es el poder tener en cuenta la contextualización de la frase. Claro. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el contexto? En primer lugar, físico, concreto, es decir, en qué lugar se emitió la frase, ¿sí? Y además uno tiene que pensar en qué contexto cultural e histórico, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque en Córdoba, en Salta, no entenderían más que tener el pecho desabrigado. Por supuesto, de darían hecho, por hecho eso. por supuesto que es así, o no entenderían, digamos, solamente captarían el significado, Claro. es decir, aquello que se desprende de la gramática de la frase, ¿sí? Ok. Pero el sentido quedaría circunscripto a nuestro contexto, por lo tanto, como ellos no lo comparten, no pueden acceder a ese sentido social de la Ajá. frase, ¿no? De hecho, me pasa cuando en los talleres en lingüística, acá en la Facultad de Psicología, explico estas cuestiones, traigo a colación esto, porque la mayoría de los chicos que están en la facultad son de afuera, no son de Rosario. Claro, Entonces se ve muy claro cómo, digamos, aquellos que comparten nuestro contexto, ¿no? Nuestra esfera social, y los que no, digamos, unos pueden captar el sentido y los otros no, digamos, Ok. quedan, podríamos decir, en offside para claro, seguir quedan fuera de partido. para seguir con la analogía futbolística. Ok. Ahora, me queda otra dimensión, ¿no? Que me gustaría insertar y que tiene que ver con el sentido, pero es un sentido que a su vez, si bien se va a apoyar en lo social, en este sentido social, va a ser ligado a la individualidad, yo diría, no, más que la individualidad, la subjetividad, la Ok. singularidad, ¿sí? Sería un sentido subjetivo, ¿ven? Para esto, por supuesto, que hay gente especializada, es decir, mi formación como Ujú. analista tiende, ¿no? En su práctica a poder escuchar este sentido subjetivo, ¿no? Y voy a dar un ejemplo porque muchas veces se pierde esta idea del sentido subjetivo. Y vamos a hipotetizar. Tenemos, vamos a construir un paciente imaginario, ¿sí? Lo vamos a llamar Emilio, ¿no? Emilio es plomero, plomerito, ¿sí? Está recién iniciando su carrera como plomero, y tiene un padre que toda la vida trabajó de plomero, ¿sí? Que tiene su empresita, y Emilio, que es nuestro paciente, trabaja para su padre, ¿sí? ¿Qué carácter tiene el padre? Bueno, el padre es una persona que no ha terminado sus estudios secundarios, se ha dedicado toda su vida a ejercer la profesión de plomero y tiene un carácter muy imponente, es decir, de querer imponer su punto de vista por sobre el otro, ¿sí? Ujú. No vamos a entrar en cuestiones si es agresivo o no es agresivo, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que es un padre que impone su punto de vista, ¿sí? Eso quiere decir que en nuestro plomerito le resulta muy dificultosa la vida, ¿no? Porque está constantemente buscando la aprobación de su padre. Claro. ¿no? O vive bajo la opresión también de ese. Por supuesto, es decir, realiza muchas veces actitudes, conductas que están ligadas entonces a una idea paterna, y a veces él lo hace sin saberlo. Es decir, elige tal o cual cosa, ¿no? Sin saber que lo está eligiendo de acuerdo a los ideales de su padre, ¿no? Entonces supongamos que este muchacho elige una mujer, ¿sí? Y bueno, aparentemente enamorado de esta mujer, y cuando le cuenta a un amigo de que se puso de novio, le dice: no sabes, esa chica es un caño. Bien. Digo, Quien no hago la conoce pausa acá. Claro, quien no conoce un poco de esa terminología actual de la gente joven va a dar por hecho que es un tubo. bien, Digo, ahí estamos en el sentido gramatical. Ahora, el sentido social, ¿qué nos dice? Que generalmente los jóvenes, ¿sí?, se refieren a una mujer que es linda y le dicen que es un caño, Claro. ¿no? Ahora, este tercer sentido que yo planteo, no tercer sentido, sino tercer dimensión, es decir, significado gramatical, sentido social y ahora sentido subjetivo, este sentido subjetivo, fíjense, estamos hablando de un plomero, que a su vez tiene un padre que es plomero, ¿sí?, y que designa a una mujer como caño.
Claro. Pero justo en este caso, quiero decir, los jóvenes no todos tienen que ser plomeros para hablar con esa terminología. Por supuesto que no. Vamos al hecho de que hoy en día la gente joven utiliza palabras que realmente, bueno, creo que en todas las épocas es igual. O sea, los jóvenes arman como una forma de tribus sus propios códigos y palabras que después se expanden un poco más. Por supuesto que sí, tiene que ver como, con eso, ¿no? quedó como cuestión de circulación social, claro. Pero por eso mismo lo traigo, es decir, para leer la ambigüedad. Si bien, digamos, este muchacho utiliza un término que es compartido socialmente, ¿sí? No es casualidad que su padre sea plomero, que él esté haciendo la misma profesión que su padre, ¿sí? Y que, no obstante, elige a una mujer bajo los ideales de su padre y encima dice que es un caño. Claro. ¿Sí? Es decir, la relación a los ideales paternos, la ligazón a los ideales paternos es patente, ¿sí? Bien. Eso se llama leer el sentido subjetivo. Por supuesto que para eso, digamos, como dije, se estudia mucho, es decir, el psicoanálisis ha trabajado profundamente en la lectura de los sentidos subjetivos, es decir, de aquellos sentidos que nos atraviesan de tal manera que no nos damos cuenta que cuando hablamos decimos mucho más de lo que decimos, ¿sí? Y que nos implica subjetivamente, que nos implica desde nuestra historia personal, ¿sí? Bien. A eso apuntamos. Entonces, para ir redondeando, ¿no? Y finalizar esto que veníamos hablando, ¿sí? Significado lo circunscribíamos a lo gramatical, a ese significado lingüístico, ¿sí? Uh-huh. Sentido social, es decir, a cómo esa frase se contextualiza, ¿sí? En un contexto concreto y en un contexto histórico, ¿sí? En una idiosincrasia social. Y a partir de ahí planteábamos entonces otro tipo de sentido, que es el sentido subjetivo. Bien. ¿Sí? Yo te puedo hacer una pequeña interrupción. A ver, me está dando vueltas desde que comenzaste. El tercero en cuestión, el oyente, el que está frente a la persona que dice la frase, ¿no es también como receptor algo importante en este, digamos, hecho que ocurre entre la palabra dicha y el que escucha? ¿O solo interfiere en la persona? Por ejemplo, en el caso del plomero, el que no lo es, ¿le genera lo mismo o no? ¿O solo al que lo dice por su contexto histórico, por quien es o representa? A ver, la diferencia fundamental entre el segundo, ¿sí? El sentido social, y el tercero, es que el sentido social se capta. Lo puede captar cualquiera. Ajá. Digamos, muy sencillamente yo dije pecho frío y vos entendés que yo me refiero a alguien que es de Newell porque el sentido social lo compartimos todos. Por lo tanto, cuando alguien hace una referencia a un sentido social apoyado en un significado gramatical, se entiende. ¿Sí? Porque lo compartimos. Todos compartimos el mismo contexto. Ahora, cuando del sentido subjetivo se trata, ¿sí? Es decir, cuando del sentido singular de uno solo se trata, la referencia es únicamente a la historia de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, el único que podría entender el sentido subjetivo es él y nadie más, salvo, digo, en la referencia a la práctica del psicoanálisis, que el psicoanalista, conociendo la historia de este paciente porque lo escucha de hace tiempo, pueda hacer un señalamiento sobre esa manera de identificar a las mujeres. Y entonces nuestro plomero Emilio, podría reparar entonces en lo que dijo con lo que dijo. Es decir, qué es lo que está diciendo cuando designa a una mujer como caño. Bien. ¿Sí? Yo más que nada me refería también a la cuestión de cuando la gente emite palabras que tienen términos negativos y las emiten sobre su persona, sobre un hecho, y muchas veces no son tan reales como o tan fuertes como la describen. Como por ejemplo. Claro. Una forma como que tiene la gente de agrandar la situación o de creer que solo le pasa a ellos. Entonces, al decir esto en voz alta, mi sensación es que su cerebro lo registra como algo real y como algo que es así. O sea, yo creo que el cerebro no sabe qué es tan grande y qué no, o qué es tan terrible. Porque muchas veces escuchas a alguien que te describe una situación terrible y a lo mejor es una ropa que se le rompió o algo que puedes decir, y eso es nada. Bien, está bueno que lo traigas porque
en relación a todo esto que venimos hablando del sentido subjetivo, te lo voy a referenciar directamente a otro término que es sufrimiento subjetivo. Mira ¿sí? vos. Sufrimiento subjetivo. Y yo la otra vez conversaba con una amiga que me planteaba lo mismo que me estás planteando vos. Ah, sí. Y lo que yo le dije fue: no menospreciemos el sufrimiento subjetivo. ¿Por qué? Porque la historia de cada uno es tan particular que a veces, ¿sí? En donde uno sufre, al otro le parece intrascendente. Obvio. Y donde ese otro sufre, al anterior también le parece intrascendente, ¿no? Entonces, a ver, podemos poner un ejemplo bien grotesco y después uno real para graficar esto. Supongamos que viene entonces una señora llorando, ¿sí? Con mucha angustia, y yo le pregunto ¿qué le pasa? Y me dice: le cortaron el pelo a mi caniche y me lo dejaron pelado. Ujú. ¿Sí? Ahora, Es terrible. uno diría: es terrible. qué para la boludez, ¿no? Pero no, es terrible. bueno, Claro, para ahí, la señora es el fin del mundo. pero para la señora es el fin del mundo. Claro, Es decir, para el caniche también, pero es al margen. y con este frío, Claro. ni hablar. Pero bueno, al margen, digo, esta señora puede estar sufriendo realmente, puede haber algo en relación con sus animales, ¿sí? Y ella los quería de determinada manera y se los pelaron, Sí. y la verdad que sufre por eso. Hay una Ahora, frase que dice que el dolor que duele menos es el dolor ajeno. por supuesto. O sea, ya Por está supuesto, todo dicho. porque no hay una referencia directa Claro, a nuestro modo de sufrir. claro. Justamente hoy relataban un caso real, ¿sí? De una persona que tiene un accidente de auto y tiene múltiples lesiones. Se le limita la movilidad en gran parte. Ujú. Puede caminar, puede moverse, pero de una manera muy limitada. Y entre las tantas cosas que esta persona no podía hacer, ¿sí? Y por la cual únicamente sufría, era porque no podía barrer. Mira vos. Ahora, en un principio uno diría: qué tontería, si esta persona sufre porque no puede barrer. Claro. Y entonces acá vengo yo diciendo: gente, no menospreciemos el sufrimiento subjetivo. ¿Por qué? Porque esta señora tenía como costumbre recibir a su familia todos los domingos en una casa limpia. Y ella quería tener su casa limpia. Y la que lo limpiaba era ella. Claro, Y habla esta- un poco de su persona, supuestamente. Habla de la manera, exactamente, de cómo se ha ido constituyendo, ¿no? En su singularidad. Esta Y hay persona. cosas que realmente le resultan importantes. Es decir, poder recibir a su familia en un lugar limpio y poder limpiar su casa después de que su familia deja todo hecho un chiquero. Ahora, y la ¿no? pregunta es: ¿cómo uno sabe qué es realmente importante y qué no? Bueno, digamos, en primer lugar, lo que planteo siempre es respetar el sufrimiento subjetivo. Es decir, Respetándolo. si alguien ¿Sufre? está sufriendo por eso, bueno, se trabaja con su sufrimiento. Es decir, por qué sufre, qué es lo que sucede, cómo se puede, digamos, Poner en palabras. retrabajar, claro. poner en palabras, retrabajar, buscar una vuelta, pero siempre, digamos, respetando aquello por lo que sufre una persona, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque si no caemos en una, a ver, te diría, en cierta línea Delgado. conductista, te diría también de aquellos empiristas ingleses, los empiristas ingleses, a ver, Aclara un poco. Hume, Hobbes, Locke, Aclara son más. todos pensadores que Ok. creían que había una sola realidad, ¿sí? Ajá. Y que la gente accedía a esa realidad mediante sus sentidos, y todos a una misma. Ajá. Ahora, si nosotros somos tan ingenuos para creer que esta realidad que estamos viviendo nosotros, cada uno no la vive de una manera diferente, la Claro. verdad, digamos, me parece que estamos retrasando la historia del pensamiento unos cuantos siglos. Ok. Es decir, la realidad no es una, la realidad se construye con la percepción singular y subjetiva que ha podido realizar esa persona sobre lo que vive. Totalmente. Nosotros de acá no acuerdo. estamos compartiendo una misma realidad. Cada uno está entrecruzando su realidad con otra, Ajá. la mía con la tuya, mi percepción de lo que estoy viviendo, tu percepción de lo que estás viviendo. Ajá. Dos realidades diferentes que podrán tener puntos en común, no lo sé, tendríamos que ponernos a ver y a pensar qué es lo que estamos experimentando acá. Pero hay una realidad por cada persona, ¿sí? Ok. Y de esa manera me parece que es
la posición más ética para poder después abordar el sufrimiento de aquel, digamos, que padece, ¿no? Ok, es más entendible desde ese lugar. ¿Querés agregar algo más? Bueno, Claro. agradecimiento a Isabel, saludos a ella. Que nos espere la semana que viene, que vamos a estar. Que nos espere, que vamos a trabajar estas dos palabras que realmente son muy interesantes, y que me voy a tomar el trabajo de buscar algún fragmento en mi primer libro que haga una referencia a esto también, para poder trabajarlo. Saludos a Dani, que está escuchándome. Bien. Pablo lo mismo, Cristian, que siempre están ahí firmes. Y bueno, a todos aquellos que nos escuchan y que a veces silenciosamente nos escuchan, pero bueno, sabemos que están ahí, y esperamos que nos manden sus mensajitos comentándonos qué les pareció el segmento, pidiéndonos más palabras. Y también que si quieren volver a escucharlo. Y que si quieren volver a escuchar los segmentos en explicarle YouTube. cómo es. Bien, entran a youtube.com y buscan Palabra Invertida, ¿sí? Y les va a aparecer, digamos, en primera plana el canal del segmento. Ahí ingresan y están todos los videos organizados por la temática que trabajamos. Bien, bueno, de esta forma entonces hemos terminado con Ahora este segmento de Palabra Invertida de los días miércoles. Javi, un millón de gracias, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Así pasó Javier del Ponte en nuestro segmento de Palabra Invertida. Ahora sí, 1 de la madrugada de este día miércoles, vamos con nuestra identificación. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. Nadie puede arrebatarme jamás aquello que es